Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Como habrán visto en el título, he estado un poco desaparecida. Bueno, quería contarles qué ha pasado y cómo están las cosas. Bueno, básicamente decidí tomarme un tiempo por cuestiones de salud de Andrew. Andrew se me desmayó hace ya como 2 semanas. La verdad que yo estaba muy preocupada y les voy a contar cómo empezó todo esto. Todo esto empezó en noviembre más o menos, cuando Andrew se me enferma del estómago. Pues le dio en esa época en esa vez pues mucho vómito, tanto que todo lo que comía vomitaba, hasta que ya no tenía más nada en el estómago, vomitaba pura baba. Y bueno, esa vez lo tuve que llevar aquí hay una clínica de la Cruz Roja cerca, a la emergencia, y bueno, lo inyectaron para parar el vómito y le dieron tratamiento como para una infección del estómago, pues, o del colon. Le dieron pues antibióticos y así, ¿no? Y que tomara protector gástrico para comer y todo eso. En esa oportunidad él no cumplió bien el tratamiento y a la semana volvió a recaer. Ahí yo decidí llevarlo a una gastroenterólogo, pediatra, y bueno, le colocó un tratamiento esta vez fue como para su intestino, para limpiar su intestino. Le mandó a hacer dieta y bueno, ahí estuvo bien, se tomó su tratamiento y luego en diciembre vuelve a recaer. Yo todo lo atribuía a que comía muchas cosas pesadas como pizza, nuggets, o sea, cosas fritas. Y que yo suelo no hacer cosas fritas en la casa, más que cuando hago empanadas. Últimamente ya no frío porque usamos el air fryer. Pero bueno, yo lo atribuía a las pizzas que compramos en la calle. A los niños les gusta una en particular que a mí me parece muy condimentada, muy grasosa. Y bueno, ellos todos los viernes les gustaba tanto en la cena y me pedían para el sábado para enviarles al catecismo. Entonces yo compraba la pizza el viernes y ya comían el sábado también. Bueno, ellos desayunaban aquí en casa, pero allá en el catecismo se comían su pedazo de pizza. Entonces yo lo atribuía a eso, a que comía muchas cosas pesadas, grasosas. Igual hubo una vez que fuimos al cine que pidió unos nachos y también le cayeron mal, y otra vez con vómito que no paraba. Lo tuve que volver a llevar a inyectar. Entonces así estuvo. En diciembre creo que nada más se enfermó una vez. En enero otra vez vuelve a caer. Y bueno, ahí ya estuvimos hablando con él de que tratara de no comer, de no llenarse tanto, tratar de no comer tan tarde, evitar esas comidas grasosas que le gustan. Y bueno, para no hacerles largo el cuento, todos los meses se me ha enfermado, aunque sea una sola vez. También esta última vez que se desmayó coincidió con que se le ha juntado también la parte de lo académico, porque él está
en tercero de secundaria. Y ahora el siguiente año va a pasar a la prepa. Aquí para la prepa tienen que estudiar porque deben presentar un examen y escoger qué prepa quieren ir. Entonces yo siento que él también como que se estresó un poco con eso porque es un nuevo cambio. Todavía él no sabe qué prepa va a escoger. En un principio la idea era que hay prepas públicas, privadas. Entonces en un principio la que vimos fue la prepa de la universidad, ya que la universidad tiene varias carreras, es la que tiene muchas más carreras. Es pública, aunque se paga cierta cantidad de dinero, pero no es tanto en comparación con las privadas. Entonces, para entrar a esta prepa de la universidad deben hacer el examen. En la pública también digamos, es un poco más fácil entrar a la universidad, o ya se adapta al sistema que tiene la universidad. Esa fue nuestra primera opción. Yo le busqué un curso para que se preparara, que básicamente es un repaso de toda la secundaria en matemáticas, ciencias, español. Entonces siento que él también se estresó un poco con eso y se le juntó con eso de que aparte comenzó este curso para prepararse. Nuestra segunda opción es que se quede donde está estudiando, que también tiene prepa. Ahí lo que no me gusta es que igual tiene que cuando vaya a ir a la universidad va a tener que presentar examen y ver si queda, si hay cupos disponibles para la carrera que él quiera. Y bueno, también vimos otra opción que es una privada. Esa lo que me gustó es que tiene pase directo a la universidad, pero en lo económico es un poco más costosa. Sin embargo, yo he hablado con él y le digo que donde él se sienta más cómodo, si quiere ir donde van sus amigos o su grupo de amigos, que está bien que él escoja. Pero ahorita lo importante del curso que está viendo es que queremos ver que presente ese examen de la prepa de la universidad y ver más o menos en qué nivel académico está o cómo está. Si está preparado, si le hace falta pues prepararse más en alguna materia como matemáticas y así, ¿no? Y que él viva la experiencia de cómo es esto. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, pues era en el mismo colegio de toda la vida. Y ya cuando ibas a la universidad, sí te tocaba presentar el examen y ver en qué carrera quedabas. Afortunadamente yo era muy buena estudiante, mis notas eran altas, así que yo quedé en las carreras que me gustaban. O sea, yo podía escoger cualquier ingeniería, medicina, no sé. Yo me acuerdo que yo tenía mis opciones bastante abiertas, que no es igual para todos, porque muchos pues tienen que estudiar la carrera que les salió porque no tienen otra opción o sus notas no les ayudan y así. Entonces bueno, aquí ya desde temprana edad como que te toca vivir esa experiencia. Andrés tiene buenas notas, pero obviamente para ciertas carreras se necesitan muy buenas notas de 9, 10. Entonces, como medicina, pero yo sé que no creo que él vaya a estudiar medicina porque él es muy... Bueno, o sea, hasta hace poco le costaba que lo inyectaran. Entonces, por eso no creo que vaya a agarrar esa carrera, pero yo quiero que él tenga igual muchas opciones y pueda escoger lo que él realmente quiere. Bueno, se le juntó con eso.
Aparte, él está en la edad de la adolescencia en que él quiere verse bien, quiere comer saludable ahora, quiere hacer ejercicio, lo cual hemos estado, pues que lo tome poco a poco, porque no es bueno que a esta edad, él tiene 14 años, él es de los más pequeños de su grupo, porque casi todos ya están cumpliendo los 15. Entonces le hemos dicho que poco a poco, porque no es bueno que a esta edad él alce peso. Entonces básicamente le dejamos alzar, pero pesas pequeñas de 2 kilos, 3 kilos. Entonces ese es el ejercicio que él ha estado haciendo. Y bueno, yo he notado que él ahora se cuida, ya no quiere comer tantos dulces, quiere, por ejemplo, si lleva un jugo a la escuela, él quiere tomar mejor agua, que es más saludable. Pero con esto de que se ha estado enfermando del estómago, me ha rebajado 3 kilos. Y bueno, lo peor ocurrió el día que se desmayó. Hablando con él, bueno, les voy a contar cómo sucedió. Él se sintió mal en la noche. Él había comido un pan y se sintió como lleno de gases. Ese es el síntoma que él más me describe, que se llena mucho de gases. Y entonces él se levantó a ver si creo que se sentía mareado y pensó que iba a vomitar. Él se levanta al baño y dice que él se cae, que él no se acuerda cómo se levantó, y luego de eso él fue a mi cuarto a decirme que se sentía mal. Eso fue en la noche, como a las 3 de la mañana. Yo me desperté porque escucho la puerta del baño, pero no le di, o sea, no sé, yo creo que yo estaba dormida. Y entonces él entra al cuarto y cae al piso. La verdad que eso fue terrible. O sea, yo recuerdo que escuché cómo se tropezó, porque había como un banquito que usamos para abrir así las puertas que están arriba, y yo lo tenía en mi cuarto por donde está el closet. Hay un espacio y luego está la cama. Y bueno, recuerdo que escuché cuando se tropezó con el banquito y pensé que fue eso, que se había tropezado. Pero yo me levanto y veo que cae al piso, cae boca arriba. Y de ahí recuerdo, estaba la luz apagada, pero como la luz del pasillo estaba encendida, no estaba tan oscuro el cuarto. Sin embargo, yo no podía verle la cara. Mi esposo y yo nos paramos y recuerdo que mi esposo lo agarra así como de la cara, como para que reaccionara, o como estaba la luz apagada no podíamos ver su cara, si estaba despierto, si estaba consciente. No les puedo decir porque estaba, o sea, yo no vi su cara, más que vi que mi esposo lo agarró así. Afortunadamente, yo veo que cuando él le hace así, él se queja de y bueno, lo ayudamos a levantarse, o sea que estaba consciente, creo yo. Sin embargo, él no se acuerda cómo se cayó, que es algo que nos llama mucho la atención. Ese día yo le pregunto qué pasó, me dice que se sentía mal, que se sentía mareado. Entonces yo bajé a buscarle un jugo, él se lo tomó. Y bueno, hablando con él, ¿qué cenaste? Y me dijo un pan. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que quizás se mareó porque no comió suficiente o no ingirió las suficientes calorías y pues se desmayó. Entonces él se toma el jugo,
Ya ahí dice que se siente mejor. Lo dejé durmiendo conmigo en mi cama y estuve pendiente toda la noche de él. Gracias a Dios no vomitó, no. Sin embargo, al otro día me lo llevo a hacer análisis porque sí me sentí muy preocupada. Le hicimos un ecograma de todos sus órganos. Afortunadamente todo estaba normal. Lo único es que la vesícula estaba como doblada, o no sé qué término médico tiene. Pero he sabido de familiares que cuando tienen muchos problemas así de vómitos y tal, puede ser la vesícula. Entonces, pues me quedé un poco calmada pensando en que podría ser eso, que quizás él, pues últimamente le está afectando la vesícula, las cosas grasosas y así, ¿no? Le saqué exámenes de sangre. Todos los exámenes de sangre, gracias a Dios, estaban bien. Sin embargo, ese día volvió a comer y empezó a vomitar. Afortunadamente solo vomitó una vez en la noche, porque fue con la cena. No recuerdo ahorita que comió, si fue fue sándwich, comió un sándwich. La primer día había comido, creo que era bolillo. No, bolillo no, sándwich. Los 2 veces fue con sándwich. Entonces pensé que quizás le está cayendo mal el gluten. Bueno, lo llevo otra vez con la gastro. Dice la gastro que está bien, que sus exámenes salieron muy bien, que lo de la vesícula generalmente no da da complicaciones sino a medida que pasan los años. Ella lo atribuye, su desmayo y sus vómitos, a una condición que se llama vómito cíclico o algo así, entendí yo, que es como a las personas cuando les da migraña, el cerebro envía señales y les ataca en el estómago y les hace vomitar. Entonces nos refirió a un neurólogo pediatra para que lo estudie a ver si es eso, que gastrointestinalmente no le ve otra cosa que pueda ser causante de los vómitos. Y bueno, porque siempre le ha dado así como que de noche últimamente. Entonces, gracias a Dios hemos estado 2 semanas con él con dieta. Bueno, dieta digo yo que no es dieta realmente. Yo le hago la comida en casa, muy sana. Yo siempre les hago el desayuno, almuerzo, cena, o sea, casi no comemos en la calle. Y gracias a Dios no ha vuelto a tener vómitos. Ayer afortunadamente fuimos al cine, se comió un poco de sus nachos, claro, no como antes que él se comía un montón. Gracias a Dios no le cayeron mal. Así que bueno, hemos estado un poco tranquilos. Ya está próxima la cita con el neuropediatra. Y bueno, decidimos que mejor le estudie y le haga los exámenes que le tengan que hacer. Y ver si es eso o ver si es otra cosa. Pero ya estoy más tranquila. Ya estamos a mitad de su curso de preparación de la examen de prepa. Y bueno, le ha ido muy bien trimestre, perdón, porque ahora son trimestres. No, sí, cuatrimestres. Ay, no sé, porque es que ya cambió el modo de evaluación. Trimestre creo que. Este trimestre afortunadamente le fue muy bien, aumentó sus calificaciones, porque en el primero pues le fue un poco mal. Claro, la adaptación a la nueva escuela, a la nueva ciudad, a nuevos amigos, nuevo modo de evaluar. Entonces no había salido tan bien. Ahorita sí me aumentó las calificaciones. Vamos a ver en este que viene cómo le va, porque también les digo, tiene el estrés de que van las tardes a más clases.
Por ahorita hemos parado sus actividades deportivas. Solo hace ejercicio aquí en casa, les digo, con las pesas pequeñas, abdominales, que si sale a caminar un rato. Y bueno, básicamente eso fue lo que pasó. Decidí tomarme un tiempo para dedicarles a ellos, asegurarme de que Andrew no tuviera nada malo, porque a mí lo que me preocupó es que tuviera algo malo. Gracias a Dios no está todo bien. Con dieta pienso que se le ha pasado y les digo, ha comido harina, pues no sé, quizás algo comió y le cayó mal, o ha comido cosas y le han caído mal. Entonces estamos esperando la cita con el neuropediatra a ver qué dice, si hay algo allí. Y bueno, básicamente he disfrutado con ellos. Hemos salido a fiestas, hemos salido al cine, fuimos a una exposición de dinosaurios, que por ahí les voy a montar el video. ¿Qué más? Básicamente eso hemos hecho, disfrutar de los pequeños momentos con los chicos. También tuvimos clase muestra, que fue muy divertido porque pude pasar con ellos un día, ver cómo se desarrollan en sus clases. Y también les quiero poner, porque grabé pequeños videos y les quiero poner cómo nos fue. Y estoy muy contenta porque les fue muy bien en sus clases. Yo me divertí muchísimo. Y lo bonito que pude compartir con ellos, de apoyarles, pues ya lo verán cuando vean los videos. Y bueno, eso era lo que quería contarles, por eso no he subido videos. Tengo cosas grabadas, tengo que editarlas y ya regresaremos con la continuidad, si Dios quiere, que habíamos tenido. Y espero que me apoyen, que me entiendan, y créanme que lo hago con mucho cariño, compartir nuestras vidas. Y bueno, seguiremos trabajando para que este canal siga creciendo. Y me ayudaría muchísimo si le das like, si comentas, compartes, para que más personas se unan a nuestra comunidad. Los quiero mucho y gracias por escucharme, por ver este video, y nos vemos en el próximo. Bye.